La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a La Fe que Celebramos, Radio San Juan Diego, Diócesis de Cuautitlán. Nuestro tema de hoy, la palabra de Dios viva, el papel de los lectores en la liturgia, parte 2. Les invito para que nos sigan acompañando a lo largo de estas sesiones. La palabra de Dios es el corazón de la liturgia cristiana. Los lectores tienen la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios a la asamblea reunida. Deben de estar bien preparados y formados para desempeñar su papel. Esto incluye la lectura y el estudio de la Sagrada Escritura, así como la práctica de la lectura en voz alta. La espiritualidad de los lectores es fundamental, ya que deben tener una profunda devoción a la palabra de Dios. Deben de estar conscientes de la importancia de su papel en la liturgia y estar dispuestos a servir a la comunidad con humildad y generosidad. La palabra de Dios viva. El papel de los lectores en la liturgia, parte 2. Iniciamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de María Santísima. Dios de la palabra, que nos hablas a través de las Escrituras, te pedimos que nos ilumines y nos guíes en este tema sobre los lectores en la liturgia. Que nuestros labios estén dispuestos a proclamar tu amor y tu verdad. Danos la sabiduría y la gracia para comprender mejor el papel tan importante que desempeñan los lectores en la celebración de la Eucaristía y en la vida de la Iglesia. María Santísima, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, Madre nuestra, Santa María del silencio y la escucha, acompáñanos para escuchar la palabra, guardarla en el corazón y ofrecerla con generosidad a nuestros hermanos. Espíritu Santo, luz divina, ilumínanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, continuando con nuestro camino de reflexión sobre el papel de los lectores en la liturgia. Recordemos brevemente algo de nuestra catequesis anterior, para así entender mejor el sentido y el contenido del ministerio del lectorado, pues es bueno hacer este recorrido. Este recorrido por la historia que nos lleva hasta los orígenes mismos de la liturgia sinagogal. Por la historia de Israel que conocemos, pues tenemos claro el paso de una cultura oral a otra escrita. El pueblo de Israel fue durante varios siglos un pueblo de tradiciones orales. El pueblo vivía a través de sus tradiciones. Estas tradiciones eran palabra viva de Dios para ellos.
De allí la fuerza del testimonio que tiene el Shema. Escucha, Israel, confesión básica del pueblo, recogida más tarde en el libro del Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 7. Entonces nos damos cuenta que la clave está en escuchar. Escuchar una palabra viva del Señor, que resuena en el corazón y que invita a la fidelidad, invita al amor. Ellos escuchaban y atesoraban la palabra en su corazón. Pero ¿qué pasó? Con los acontecimientos dolorosos del destierro y del asentamiento en tierra extraña, pues no solo vino la crisis general de valores, incluidos los religiosos, sino que los israelitas aprendieron a escribir y percibieron la necesidad de poner por escrito todas sus tradiciones. Con ello, pues mantenían vivas las mismas tradiciones del pueblo, todas esas tradiciones religiosas, y permitían así a sus hijos el permanecer fieles a las promesas y a la alianza. Las tradiciones orales se hicieron tradición escrita. La palabra se hizo escritura. Surgen entonces las sinagogas, siglo VI a.C., como lugar de asamblea comunitaria para la oración y el estudio de la Torá. La sinagoga, en ella asiste todo el pueblo para ser instruidos en los caminos del Señor. Y por eso escuchan la palabra de Dios que les enseña y los conduce con seguridad. Quien proclama la palabra es un escriba. En la Biblia los escribas eran hombres que estudiaban y explicaban la ley. Y también servían como editores, como maestros y juristas. También un israelita puede leer la palabra del pueblo. Su servicio es fundamental. Hacer de la palabra escrita una palabra viva, ser escuchada y acogida por el pueblo como la palabra misma de Dios. Vamos a pasar a unas imágenes. Patti, por favor, ¿nos puedes poner la primera imagen? Y observamos y reflexionamos. El lector entonces hace palabra la escritura y le devuelve el poder y la fuerza primitivas capaces de dar vida a la comunidad reunida. Nos damos cuenta, hermanos, que el dinamismo de la palabra dormida en la escritura se levanta en la asamblea y se hace voz fuerte. La palabra escrita por sí sola es inerte y no puede comunicar su mensaje de manera efectiva. El lector es intermediario entre la palabra escrita y la comunidad, y su tarea es hacer que la palabra escrita se convierta en palabra viva. La palabra toma fuerza al leerla. Y reflexionamos en esto muy importante. La palabra escrita se convierte en palabra viva. La palabra toma fuerza al leerla. Y recordamos esta frase: si tu voz no resuena, no resonará la voz de Dios. Esta palabra toma fuerza al leerla, se hace voz fuerte, voz de Dios para su pueblo, capaz de consolar, de corregir, de animar y de ofrecer vivo el amor desbordante del Señor por los suyos. La palabra de Dios es la que da vida y resucita a los muertos. Fundamentamos esto en las siguientes citas bíblicas. Juan capítulo 5, verso 24 y Primera de Pedro capítulo 1, verso 23. La palabra de Dios es la que sana, es la que restaura a los enfermos
y a los quebrantados. Salmo 7, verso 20 y Proverbios capítulo 4, versos 20 al 22. La palabra de Dios revela el amor incondicional por los suyos. Romanos capítulo 5, versos 8. Y Primera de Juan capítulo 4, verso 8. La palabra de Dios que transforma y renueva a los suyos. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Y Romanos capítulo 12, verso 2. Amén. Pues queridos hermanos lectores, vemos, y cuántos de ustedes que nos están escuchando son lectores de la palabra de Dios. ¿Cuántos más asisten a la celebración eucarística y escuchan la palabra de Dios? Pues bien, queridos lectores, de su espiritualidad, de su convicción de que es un portador de la palabra de Dios, del leer despacio, alto y claro, con ritmo, de tener conciencia de que debe vocalizar, procurar que todos escuchen bien la palabra de Dios, el prepararse estudiando los textos bíblicos que van a proclamar, y muy importante también, el vestir de una manera que exprese la dignidad asociada con el papel de proclamar la palabra de Dios, es decir, no llamar la atención sobre sí mismo. Del proclamar las lecturas con seguridad, de todo ello y más, depende lo que ustedes van a transmitir a la asamblea. La espiritualidad litúrgica define la actitud y el talante de quienes se dejan guiar por la Iglesia. En muchos lugares, pues observamos que el servicio de lectorado está bien establecido. Lectores bien preparados, lectores que se siguen formando en cada momento, pues se hacen esfuerzos por mantener la seriedad en la preparación y el ejercicio del mismo. Se dice así entonces que tienen un carácter religioso para las cosas de Dios. Y aquí pues vemos no confundir la palabra carácter. Por ejemplo, a veces y en muchas ocasiones vemos a una persona que a lo mejor es muy regañona, que habla muy fuerte, que se enoja de todo, y decimos, ay, este señor o señora tiene un carácter muy fuerte. Eso no es carácter. Esta persona quizá pudiera tener alguna situación fuerte que está viviendo, algún problema, etc. Aquí más bien nos referimos al carácter, a un reflejo de nuestra relación con Dios. Cuando tenemos un carácter fuerte y virtuoso, entonces demostramos que estamos comprometidos con los valores y principios de Dios. Carácter religioso. Compromiso con las cosas de Dios. Eso es lo que llamamos carácter religioso. Continuamos con la segunda imagen. Muchísimas gracias, Pati. Bien, cuando el pueblo organiza su retorno a la tierra, bajo la guía de Esdras y Nehemías, la proclamación de la ley delante de toda la asamblea constituye el hecho fundamental que inicia la reconstrucción de la comunidad. La palabra proclamada y acogida por el pueblo es capaz de edificar la comunidad. Ahora, yo les invito para que acerquen su Sagrada Escritura, porque nos vamos a adentrar en estos pasajes tan emotivos, tan impresionantes, y vamos a buscar los libros de Esdras y Nehemías. Son libros del Antiguo Testamento. Ya con tiempo, tú desde casita, desde tu lugar, también los puedes ir meditando y comparando. Entonces, si leemos detenidamente Nehemías capítulo 8, versos 1 al 18, y su paralelo en Esdras capítulo 3, versos 1 al 13,
entonces podemos encontrar una maravillosa descripción de lo que fue esta primera asamblea después del destierro. Y aquí, hermanos, pues mucho para reflexionar en la Sagrada Escritura, en estos pasajes. Comparamos entonces también y leemos: todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza, hombres, mujeres y niños. Nehemías capítulo 8, verso 1. Cantaron, alabaron, dieron gracias y suplicaron con grandes clamores al Señor. Esdras capítulo 3, versos 11 al 13. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley ante la asamblea. Nehemías capítulo 8, versos 1 al 2. Así lo hizo. Y entonces, nuevamente, podemos imaginar esta procesión con la palabra delante de un pueblo expectante y ávido por escuchar la Torá, que es lo mismo hoy en día, hermanos. Al entrar nosotros a la celebración eucarística, va iniciando con la procesión, entonces podemos observar y adentrarnos en ese momento, estar ante un pueblo expectante y ávido, de escuchar la palabra de Dios. Esdras leyó el libro de la ley de Dios durante toda una mañana, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Nehemías capítulo 8, versos 2 al 18. Los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías capítulo 8, verso 3. Esdras bendijo al Señor, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió amén. E inclinándose, se postraron ante el Señor, rostro en tierra. Nehemías capítulo 8, verso 6. Es la misma respuesta de la asamblea a la palabra: aclamación, adoración, alabanza. Es una respuesta litúrgica. Esdras dijo entonces al pueblo: este día está consagrado al Señor. No estén tristes, ni lloréis. Id y comed manjares grasos, bebed bebidas dulces, y enviad su ración a quien no tiene nada preparado. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, versos 9 al 11. Les dice que no estén tristes, porque ellos al escuchar la palabra de Dios lloraban. Todo el pueblo estaba llorando mientras oía la palabra de la ley. Deberían de estar felices, ¿verdad? Y el pueblo entero, pues entonces se fue a comer y beber, a repartir raciones y a hacer gran festejo, porque ellos habían comprendido las palabras que habían enseñado. Nehemías capítulo 8, verso 12. Hermanos, la comunión, la solidaridad con los demás, con los más pobres sobre todo, y la fiesta son las consecuencias de la palabra acogida y comprendida. Es la respuesta de vida. Si todo este conjunto lo asumiéramos responsablemente, entenderíamos mejor el papel fundamental del lector ante la asamblea, la praxis, la práctica. Ellos escuchaban la palabra de Dios y se oía que lloraban, se oían lamentos. La asamblea convocada, pues Esdras, todos se daban cuenta que estaban tristes, pero les hace el llamado: no estén tristes, no estén tristes, hay que alegrarse por la palabra del Señor que han escuchado. Y el resultado es que llevaban esa alegría, la transmitían a todos los demás. La praxis, que conduce en la comunidad una palabra bien proclamada y entendida. Es importante esto.
la asamblea convocada, pues, era modelo para la vida religiosa. Nos damos cuenta entonces que no se suprime el culto, solamente el templo de Jerusalén, pero en adelante, pues se asocia, ¿verdad?, con todo hasta hoy en día. El escuchar el mensaje de Dios que nos va a llevar a la praxis, a la práctica, a llevar la buena nueva a los demás, a convivir, a estar en comunidad. Pues bien, continuamos con la siguiente imagen, por favor, Pati. Entonces, ¿podemos imaginar esta primera lectura pública de la ley? Esta lectura, hermanos, marca una fecha muy importante de la historia sagrada, pues hasta ese momento el pueblo de Israel vivía su fe reforzando y participando en las ceremonias del templo. Fíjense, recibía de la boca de los sacerdotes y profetas sentencias o prédicas, y no sentía la necesidad de leer una Biblia. Todo era transmitido por boca de otros. Ya existían varios libros de nuestra Biblia, pero estos libros se conservaban en el templo o en el palacio de los reyes. No estaban al alcance del pueblo, ni eran la base de su fe. Ahora, en cambio, se notan nuevas exigencias y ya no se presentan profetas como antes. Esdras entonces entiende que en adelante la comunidad judía desarrollará en torno a la lectura, la meditación y la interpretación del libro sagrado. Él mismo procura entonces reunir y completar los libros sagrados, y empiezan los nuevos tiempos, en que la Biblia será el libro de todos y la norma de su fe. Este paso religioso y cultural es el mismo que afectó a la Iglesia en estos últimos años. El pueblo iba a la iglesia, rezaba y se dejaba enseñar, y la Biblia le quedaba extraña. Pero ahora la fe cristiana no puede cobrar fuerza, sino a partir de una palabra de Dios leída y escuchada. Escuchada en forma comunitaria, reunidos todos, aplicando el Shema, ¿verdad? Escucha, Israel. Una palabra bien proclamada y también bien escuchada. Pasamos a la cuarta imagen, Pati, muchas gracias. La experiencia de la asamblea sinagogal, centrada en la lectura y la explicación de la Torá, pues fue tan importante que marcó prácticamente la misma experiencia religiosa de Israel. Desde entonces hasta hoy, la vida comunitaria judía se expresa en una asamblea oficial en la reunión semanal de la sinagoga. Ahora bien, la proclamación de la Torá en la sinagoga es hecha siempre por un adulto varón. Un niño no puede proclamar la Torá en público. Y de tal manera es significativo, pues, el hecho de colocarse en un lugar elevado delante de la comunidad para leer la Torá, que ha llegado a convertirse en la expresión de la madurez varonil. Es la ceremonia judía del Bat Mitzvah, sujeto a los preceptos. Es un rito de iniciación que marca la transición de la niñez a la adultez. Cuando el niño israelita cumple 13 años, la lectura pública de la Torá marca su ingreso a la madurez en una celebración festiva organizada por la comunidad judía. Un niño entonces que alcanza esta edad ya no es considerado por la ley como un menor de edad, sino un adulto, y a partir de ese momento asume entera responsabilidad por la observancia de todos los preceptos y mandamientos del Señor. De ahí que para subrayar este momento decisivo de su vida, se le da la oportunidad de proclamar públicamente la Torá.
Durante semanas enteras se prepara para este acontecimiento. No es de que inmediatamente pasa a leer, a proclamar, sino que durante semanas enteras se prepara, ayudado por el rabino de la comunidad, y el día escogido canta un trozo de la Torá en hebreo y hace un pequeño discurso a la comunidad. Gracias, Patti, por las imágenes. Pues como vemos, hermanos, empiezan primeramente a prepararse. Hoy en día, pues se acostumbra a veces, ¿verdad? No sé, por ignorancia, falta de compromiso, el pasar inmediatamente sin tener ninguna noción de lo que se va a hacer, del servicio que se va a prestar. Se pasa a proclamar la palabra y eso no debería de ser. Debe de haber una formación previa, un estudio, práctica, porque recuerden, hermanos lectores, lectoras, de tu espiritualidad depende lo que va a escuchar la asamblea. Y debe de escuchar una voz fuerte, la voz de Dios para su pueblo. Pues bien, hermanos, vamos a hacer una muy breve pausa para atender a sus mensajes y agradecer, ¿verdad?, a cada momento, pues que estén aquí presentes en estas catequesis. También pedirles, ayúdenos a compartir, llevemos a Cristo al corazón del mundo. Conchita Rivera nos envía saludos, nos dice amén. Un abrazo, Conchita, hasta allá, hasta Mexicali. Ellas nos escuchan hasta allá. Un abrazo a toda esa hermosa comunidad de la Capilla del Pilar. Juan Gregorio Castro nos saluda y nos dice, pues, Jesús que ilumine nuestros caminos y que nos guíe en sus manos benditas. María de Jesús Flores Saldaña dice, gloria a Dios, amén. Ya Luz Mar nos dice, buenos días, gracias por las enseñanzas. Amén, amén, Señor Jesús. Muchísimas gracias a todos ustedes que pues se dan la oportunidad de acompañarnos en estas catequesis. También agradecemos y saludamos a nuestros hermanos que siguen. Está Samuel Durán, también nos dice buenos días, hermana Carolina, buenos días a todos. Sería muy bien primero prepararse para poder servir al Señor, así poder participar en lo que nos toque hacer en la iglesia, en la celebración de la Eucaristía. Y nuevamente aquí nuestro hermano Samuel nos remarca esa necesidad de prepararnos antes de dar un servicio, porque el servicio que vamos a hacer es muy, muy importante, hermanos, dentro de nuestra iglesia. Agradecemos a Paula Garay, que también nos está acompañando, Bere Solís, muchísimas gracias, María de Jesús Flores, Rafael Flores, Gaitán, Andy, a Teresita Reyes, Ramírez CP, Amaru Díaz. Muchísimas gracias, hermanos, por estar en sintonía aquí en este espacio, la fe que celebramos. Pues ojalá de veras que pudiéramos tener conciencia de la importancia que es la preparación de un lector. Esa preparación, pues, que no debemos de hacer a un lado. Es fundamental. ¿Para qué? Para que podamos ser escuchados, para que pueda ser escuchado Dios en su pueblo. Agradecemos también a Rafael Flores García, Ari, muchas gracias, Teresita Reyes, Ramiro C. Ramírez y Juan Gregorio Castro. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos. Pues bien, continuamos. Hermanos, concretando este tema, que pudiéramos decir, temas muy cortos, o no sé cómo lo piensen ustedes,
pero son temas en realidad muy profundos. Explicar desde dónde viene el servicio del lectorado, desde dónde partimos, desde dónde viene esa tradición. Imagínense la riqueza de nuestra fe. Concretando en nuestro tema de hoy, la liturgia sinagogal es una parte fundamental de la tradición judía y es una forma de conectar con la comunidad, con la historia y Dios. Aquí pues yo te presento, te traje, esta es una caja o un estuche rígido, puede ser de madera o de metal, en el que se guarda el libro de la Torá. Cuando se lee la Torá, esta permanece dentro de la caja. Este estuche de plata de la Torá encierra simbólicamente el rollo en un jardín de flores, posiblemente una referencia al jardín del Edén. El rollo de la Torá judía se considera un objeto sagrado y se mantiene siempre a salvo dentro de un estuche. Los diseños florales, hay algunos estuches con diseños florales, les agregan un poco más, los decoran, pues suelen aparecer en el arte tradicional chino. Los intricados patrones de hojas y pétalos en la superficie del estuche representan tanto la belleza de la vida, como el rollo de la Torá, que está protegido dentro del estuche. Por dentro y por fuera es algo muy, muy bello y significativo. En las comunidades judías, en las zonas bajo el dominio musulmán, el rollo de la Torá solía protegerse en un estuche de madera con bisagras cubierto de cobre o metales preciosos. El rollo en este estuche se enrolla de 2 rollos dentro del estuche y nunca se saca, está dentro de los rollos, 2 rollos dentro del estuche, nunca se saca durante las lecturas públicas. Ahora, cuando se lee, cuando están proclamando la palabra ellos dentro de las lecturas públicas de la Torá, el estuche abierto se coloca en posición vertical sobre una mesa. Nunca se saca el rollo que lo contiene, la palabra, sino que siempre va acompañada con el estuche. Y siempre pues para leerlo se va a poner de una manera vertical encima de una mesa. Esto es un estuche que si ustedes también se adentran en ellos es muy significativo y puede ser presentado con más adornos, pero cada adorno tiene un significado muy profundo y muy importante. Pues aquí se los dejo para que lo contemplen un poco. Ahora, hermanos, al entender y profundizar en nuestra fe, en nuestra conexión con la tradición judía, ¿la liturgia sinagogal ha evolucionado? Claro, ha evolucionado a lo largo de los siglos. Por ello hacemos este recorrido, para que ustedes también tomen en cuenta cómo eran nuestras raíces, nuestra fe y cómo ha ido cambiando, claro, sin perder nunca la esencia. Ha evolucionado a lo largo de los siglos y aunque mantiene elementos y tradiciones antiguas, no es exactamente igual a la liturgia de hoy. Hay algunas diferencias, claro, pero hay también muchas similitudes. En esta catequesis, hermanos, vamos a seguir explorando en todo ello elementos y tradiciones antiguas que siguen siendo fundamentales en nuestra fe. La celebración eucarística hoy en día también es conocida como la misa. Es una liturgia cristiana que tiene sus raíces en la tradición judía. Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Cuando participamos en la liturgia, pues nos podemos adentrar en aquellos tiempos cuando Esdras, Nehemías, entraba toda aquella procesión. Es lo mismo que hacemos hoy. Con todo el pueblo expectante a la escucha, ávido de esa necesidad,
de escuchar la palabra de Dios. Pues les invito a seguir en sintonía en las próximas sesiones aquí en La Fe que Celebramos. Vamos a ir conociendo similitudes y diferencias, porque aunque la celebración eucarística tiene raíces en la tradición judía y también comparte algunas similitudes con la liturgia sinagogal, es una liturgia cristiana, única, que se centra en la Eucaristía y está influenciada por la teología y la cristología cristiana. Pues hermanos, vamos a ir viendo esas similitudes, vamos a ir comprendiendo aún más nuestras tradiciones. Pues con el favor de Dios, hermanos, en la próxima catequesis nos iremos adentrando aún más. Te hablaré sobre Jesús y la primitiva comunidad. Esos principios, ¿verdad? Jesús en la sinagoga. Pues gracias por acompañarnos y participar. Ayúdanos a evangelizar compartiendo. Soy Carolina Fuentes Ayala, a nombre de Patti, de Nancy, ellas en los controles técnicos. Les agradecemos su sintonía y pues demos gracias a Dios y digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que bendigas a todos los lectores de la palabra de Dios, para que puedan compartir tu palabra con los demás, con fidelidad, con amor. Te agradecemos, Padre, por los lectores de tu palabra que nos ayudan a conocerla y amarla más. Bendice su tarea y haz que sean instrumentos de tu amor y tu gracia. Que la palabra sea nuestra guía, sea nuestra luz en el camino. Que los lectores de tu palabra sean bendecidos y que su tarea sea siempre fructífera. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe en nuestra reflexión y en nuestra lectura sobre la palabra de Dios viva. Amén, amén, Señor Jesús. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Amén. Vamos a leer todavía algunos mensajes que nos están llegando. Nos dice Maru Díaz, buen inicio de semana a todos, saludos. Lourdes Barrera nos dice buenos días, gracias por el tema. María de la Luz nos dice muy buenos días, buenas enseñanzas, Dios les bendiga a todos, muchísimas gracias. Carolina BC nos dice buenos días, Cristina Lázaro nos envía una flor, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermanos, que están y que siguen en sintonía. Vamos a seguir adelante en estas catequesis hermosas acerca de nuestras tradiciones, la historia del lectorado. Karina BC también nos dice amén, amén, amén. Muchísimas gracias. No se les olvide, escuchen y compartan. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo AM. Recuerda, escucha y comparte. Que celebramos, dedicado a las catequesis litúrgicas más variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Excelente día.